Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a resolver una ecuación diferencial ordinaria mediante Laplace, en concreto un ejemplo de un muelle respuesta forzada. Este ejemplo realmente ya lo hemos visto en otro vídeo anterior donde nosotros utilizábamos directamente el comando dissolve de la Symbolic Toolbox y la Symbolic Toolbox lo resolvía con el algoritmo que le diera la gana. No obstante, como la transforma de Laplace es la pregunta típica de examen en asignaturas de grado de regulación automática, sistemas automáticos, comportamiento de sistemas, en particular de mi asignatura, bueno, pues vamos a ver cómo la Symbolic Toolbox de MATLAB nos puede ayudar a manejar la transforma de Laplace de ecuaciones diferenciales y las tablas de transformadas basándonos en este ejemplo del muelle. Si recordamos el ejemplo en cuestión, pues era este sistema físico donde el punto de equilibrio sin fuerzas externas era la raya rosa vertical. Esta era la ecuación diferencial originada en un balance de fuerzas, masa por aceleración igual a fuerza resultante, y dando valores en los parámetros físicos, fijando una fuerza, se la voy a poner aquí en este caso pues simplemente constante y ya está, ¿vale? En un vídeo anterior pues se poníamos también una vibración, etcétera, pero aquí pues lo vamos a dejar en una constante y punto. Bueno, pues con esta fuerza constante sustituyo también condiciones iniciales de posición y velocidad, las que yo quiera, y entonces esta expresión es la respuesta temporal obtenida por dissolve por el método que le dé la gana, yo que sé, si gasta Laplace o lo que gasta, que tiene un término constante parecido a la entrada constante, que es, pues claro, el nuevo punto de equilibrio debido a esta fuerza que aprieta el muelle constante, y unos términos con exponenciales, senos y cosenos, con una cierta tasa de decaimiento y frecuencia propia de oscilación presentes en la respuesta libre y en todos los transitorios forzados, excepto casos extremadamente rebuscados. Esta es la simulación, en azul la posición, donde vemos que pues simplemente oscila con su frecuencia propia hasta un nuevo equilibrio y que si ejecuto la animación pues vemos moverse al muelle desde esta condición inicial hasta un equilibrio final que no coincide con la raya rosa vertical porque está forzado a desplazarse por esta fuerza constante que yo he añadido a mi ecuación diferencial. Bueno, pues esta es la simulación de este muelle y ahora vamos a obtener la misma fórmula que nos sacaba dissolve utilizando transformada de Laplace. Aunque ya digo, si no nos vamos a estudiar Laplace para examinarnos, si yo quiero simplemente saber la respuesta, pues en una línea se lo digo con dissolve y punto, terminado, ¿vale? Pero aquí pues vamos a hablar de cómo el Symbolic Toolbox maneja Laplace. Bueno, pues si reescribo la ecuación del muelle, es esto de aquí, una vez yo he añadido, digamos, el valor concreto sustituido de la fuerza. ¿Cómo haríamos nosotros a mano en un examen de ecuaciones diferenciales por Laplace, función de transferencia, etcétera? Pues yo miraría una tabla de transformadas y de propiedades del transforma de Laplace. Por ejemplo, esta es la que publica en su web Stephen Boyd, un genio del control. Su libro me cambió la vida en Stanford. Esto de aquí se transforma en esto utilizando la tabla con la fórmula de la derivada segunda, o sea, k es 2, con lo cual quedaría esto de aquí, en este trozo, esta derivada se transforma en esto de aquí al hacer transforma de Laplace, utilizando directamente esta fórmula, que es un caso particular de la de abajo con k igual a 1, pero en fin, como se utiliza mucho, pues la pone en una fila de la tabla específicamente. Ya digo, esta tabla es muy normal, está en todos los libros de texto, algo parecido. Este 2i se transforma en esto, antes se me había olvidado el 2, he editado y lo he corregido. Y este 2,5 se transformaría en 2,5 por la transformada del escalón constante 1 entre s, aquí lo tenemos,
que veríamos en esta fila de la siguiente página de esta tabla. Esto sería como lo haríamos nosotros en un examen de lápiz y papel a mano. Pero claro, aquí pues MATLAB tiene esa tabla de transformadas programada en su Symbolic Toolbox, y si yo le digo que haga con el comando Laplace la transformada de Laplace de esta ecuación del muelle, pues obviamente acaba resultando en lo mismo que yo había hecho un poco así a mano. Lo que pasa es que a la transformada de Laplace de I, que yo le había llamado I de S, pues la Symbolic Toolbox le llama Laplace de I de t, ts. ¡Boh! Esto está bien hecho. Podéis comprobar que si yo a esto le llamo I de S, pues obtengo exactamente lo mismo. Claro, esto de aquí pues es este I' de 0, este de aquí es esto de aquí es esto. Ya digo, podéis verificarlo vosotros, pero bueno, de hecho vamos a hacer ese cambio cosmético donde a la secuencia de caracteres Laplace y de t no sé cuántos tal, que parece una cosa horrible, pues realmente vamos a llamarle Y mayúscula, como aquí, para que se parezca más a los apuntes de teoría de nuestros libros de texto. Con lo cual, si yo declaro la variable simbólica I mayúscula y en este muelle Laplace, pues yo cambio el Laplace de I por I mayúscula, entonces se produce el milagro y aquí tengo esta expresión que ahora sí ya coincide con lo que nosotros habíamos hecho tediosamente a mano. ¿Vale? O sea que en vez de mirar las tablas de transformadas de mis libros, pues yo puedo hacer 2 líneas de MATLAB, Laplace y subs, para tener lo que mi libro dice que es la transformada de la ecuación del muelle. Con lo cual ahora, claro, hay que sustituir, además de la transformada de la entrada, que ya habíamos sustituido aquí, pues hay que sustituir aquí la condición inicial velocidad y aquí la condición inicial de posición, para tener ya todo sustituido y poder obtener una solución única, y por lo tanto la versión final de la ecuación transformada, de la cual ya podré despejar y antitransformar, va a ser esta que acabo de recuadrar en azul, que le llamo EEE porque no sabía con qué nombre llamarle y se me pegó el dedo a la tecla E. Bueno, pues ahora la resolución efectivamente requiere despejar mi incógnita y hacer la transformada inversa. Despejar algebraicamente lo hace el comando solve de la Symbolic Toolbox y pues bueno, pues haciendo aquí todas las manipulaciones que quiera, siendo S un número, digamos, pues me da I en función de S, obtiene este resultado y yo pues me lo creo, ¿vale? Ese ya ni lo intento hacer a mano porque, bueno, manipular ecuaciones a mano es algo que hacéis todos los de ciencias en bachillerato. Bueno, pues da eso, muy bien. Y ahora, claro, pues habría que hacer la transformada de Laplace inversa de esta expresión, que si lo fuéramos a hacer en ese examen con bolígrafo, tendríamos que hacer fracciones simples, sin mirar en tablas, etc. Ahora lo haremos dentro de 2 minutos. Pero bueno, eso lo sabe hacer también en una línea la Symbolic de MATLAB. Y efectivamente, pues si yo le digo un I Laplace, inversa de Laplace, y le digo expand para que un poco me lo deje así más bonito como yo quiero, es puramente cosmético. Bueno, pues en ese caso, aquí tengo esta transformada inversa de ISOL, que a partir de aquí pues obtiene esto. Ahora veremos el detalle de fracciones simples, etc. Pero simplemente antes de seguir vamos a comprobar que lo que ha dado coincide con lo que daba dissolve. Y bueno, pues podéis comprobar que efectivamente da lo mismo que unas cuantas líneas antes de este código. Aquí tenemos, y por tanto, pues lo dicho, con MATLAB delante, en una línea con dissolve lo tendríamos, en 3 líneas con Laplace solve y Laplace también lo tendríamos, pero bueno, va, por entrenar
En paralelo, ¿qué haría yo en lápiz y papel? Vamos a hacer la antitransformada de esto mediante fracciones simples y tablas de transformadas para entender mejor qué hace y Laplace. Bueno, pues vamos a hacerlo. Las fracciones simples se deben hacer una fracción simple, digamos, para cada polo, para cada raíz del denominador. Numden me da numerador y denominador. De esta y sol. Ahí tengo numerador y denominador. Y las raíces del denominador son 3, 0 y estos dos polos complejos. Claro, yo podría hacer una descomposición en fracciones simples con polos complejos pero diferentes de este modo, que es usualmente la elección de los profesores de matemáticas de este tipo, donde gamma 1 es este número complejo y gamma 2 es este otro número complejo. Pero claro, el tema de aquí es que yo tendría B y C que darían números complejos y por tanto, al hacer antitransformadas, que esto de aquí, si miramos en tablas, sería una exponencial compleja. Pues claro, las exponenciales de números complejos, para ver un muelle moviéndose, pues son un desastre y luego habría que transformar a senos, cosenos, etcétera, con fórmula de Euler. Bueno, entonces las tablas que los ingenieros miramos suelen hacer la descomposición equivalente, pero sin números complejos, como este término que luego será e elevado a 0, o sea, una constante, más alfa por un término de exponenciales por cosenos, más beta por un término de exponenciales por seno, que ahora miraremos en tablas, y concretamente, pues aquí tendremos cierto denominador de grado 2 y aquí pues ciertos numeradores que ahora veremos. Entonces nosotros vamos a hacer la segunda de las opciones. Bueno, pues vamos al detalle de esta segunda descomposición. Entonces, ¿cómo hace MATLAB la descomposición en fracciones simples? Pues con el comando Partial Fractional Expansion partfrac. Y efectivamente MATLAB sabe lo que nosotros buscamos y ya lo hace, dejando las fracciones simples asociadas a polinomios de segundo grado con raíces complejas, ellas solitas, digamos, para que luego ya las manipulemos. ¿Vale? Por lo tanto, está bien hacer lo que nosotros como ingenieros queremos. No queremos fracciones simples con números complejos. Por teoría, sabemos que la parte real de este par de polos complejos conjugados va a ser decay rate, va a ser tasa de decaimiento e elevado a menos un cuarto t, y que la parte imaginaria, esto de aquí, va a dar lugar a cosenos y senos de este omega t. Con lo cual, a ese menos un cuarto le llamo re, parte real, digamos, y omega pues va a ser 3 raíz de 7 entre 4, en simbólico, para comparar con las expresiones simbólicas. Con lo cual, como en la respuesta van a estar esta exponencial por el coseno o esta exponencial por el seno, pues eso sería lo que tendría que buscar en las tablas de transformadas para empezar a manejarme. Si vuelvo a las tablas de Stanford, esta y esta son las entradas en tablas que necesito. Pero claro, pues MATLAB lo tiene programado y la transformada de Laplace de esta exponencial por coseno y exponencial por seno dan esto de aquí. Por lo tanto, ¿cuál es mi objetivo ahora? Pues intentar descomponer este trozo asociado a las raíces complejas en algo que multiplica esta Laplace del coseno más otro algo, beta, que multiplique esta Laplace del seno por la exponencial. Todo eso debe ser igual a eso de ahí arriba. Se puede comprobar que, claro, pasando el 2 arriba para que sea mónico el denominador, o sea que empiece por ese cuadrado y no por 2 ese cuadrado, pasando el 2 arriba, pues bueno, pues que el denominador de abajo se puede expresar como estos y lo que tengo que hacer es igualar numeradores. En efecto, del denominador, pues aquí tengo, quitando el 2, s cuadrado más un medio s más 4.
Aquí lo tengo, mientras que esta cosa de aquí está aquí abajo. Y bueno, pues le pregunto a MATLAB si las dos cosas son iguales y me dice que true. Sí, son iguales. Por lo tanto, una vez aclarado, voy a definir un coeficiente que multiplica el coseno alfa y otro el seno por las exponenciales y igualar los coeficientes de los polinomios. El numerador que yo quiero encontrar tiene un coeficiente de 17 entre 4, porque este 2 también divide arriba, s, y de 17 entre 8, expresando esta fracción simple así, pues mónico, pues tiene un coeficiente de 17 entre 4, el término en s, y de 17 entre 8, el término independiente, con lo que, como el seno no tiene término de s, pues lo que multiplica s tiene que ser precisamente 17 entre 4, y lo que multiplica el término independiente, pues ahora nos aclaramos. Alfa tiene que ser 17 entre 4, lo que multiplica el coseno a s, y el término independiente, pues alfa por un cuarto más beta por omega, que es lo que hay en el numerador del seno, lo que tenemos aquí en la tabla de transformadas, tiene que ser 17 entre 8, y bueno, pues resolviendo, pues me da este valor de beta y este valor de alfa, 17 entre 4 y 17 raíz de 7 entre 84, que, bueno, pues ya deberían coincidir con lo que Laplace había obtenido, y efectivamente aquí tengo 17 entre 4 alfa y 17 raíz de 7 entre 84 beta, que coinciden con las otras dos formas que habíamos visto anteriormente de solucionar la ecuación diferencial. Con lo cual, vamos a concluir aquí. En este vídeo hemos visto tres formas de resolver esto una vez hemos fijado condiciones iniciales. Una en una línea, disolve, y las otras dos con Laplace, haciendo Laplace de la ecuación, despejando I de S y haciendo transformada inversa en tres líneas con solve y Laplace en MATLAB, y la otra descomponiendo en fracciones simples y mirando las tablas de exponenciales por senos y cosenos y calculando ahí la transformada inversa a mano, que es lo que habría que hacer con papel y lápiz en un examen. Bueno, las tres formas dan lo mismo, obviamente, de modo que todas ellas nos pueden servir para calcular la fórmula de la posición en función del tiempo que expresa matemáticamente este tipo de movimiento físico de un muelle real. Muchas gracias por vuestra atención.